Shelly Aide Villa Sánchez, quien representa la sección empresarial de la Cámara de Comercio, compartiéndonos el tema Servicios de vacunación en el sector privado, requisitos regulatorios y mejores prácticas. Un fuerte aplauso para recibirla, por favor. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Me gusta ver caras conocidas, algunas no tan conocidas, pero bueno, en fin. Me gustaría saber, en el foro, ¿quiénes son médicos? ¿Médicos? ¿Quienes tengan farmacia o den algún otro servicio de salud? ¿No? Bueno, pues sobre todo como la intención es saber qué esperan de la sesión de hoy. Y bueno, pues mi intención es tener más conciencia de cuáles son los temas de regulación sanitaria que debemos de cumplir para tener un centro de vacunación, para dar el servicio de vacunación o para vender o distribuir vacunas, ¿no? Que serían los 3 modelos de negocio, y que creo que es importante que cada día estemos como más empapados en estos temas y conscientes de la regulación sanitaria que nos aplica dependiendo de nuestro modelo de negocio. ¿Sí me lo cambiaron? ¿Me lo cambiaron? No sé mal. Sí, está prendido. Bueno, me da un poquito para atrás, sí, es lo que importa, no importa. Ya quise. Ok, pues bueno, estar conscientes que si bien el servicio de vacunación tiene en México desde bastantes décadas, anteriormente quienes más vacunaban en el sector privado eran principalmente los pediatras, ¿no? Que siguen siendo los que tienen más este servicio, y que creo que todos tenemos muy claro que si no queremos ir al sector salud, el pediatra me vacuna a mis hijos, y es como la cartilla de vacunación que todos estamos acostumbrados. Sin embargo, si estuvieron en la primera plática se darán cuenta que el tema de vacunación pues cada vez tiene un sector más amplio. Ya hablamos de temas de vacunación en jóvenes, en adultos mayores, y esto nos va a ayudar a prevenir pues no solo enfermedades, sino sobre todo situaciones letales al final de tener una enfermedad en otras circunstancias, ¿no? Pero creo que este sector privado tomó una mayor relevancia sin duda a partir de la pandemia de COVID-19, que todos tomamos como mucha más conciencia de lo importante que es estar vacunados, y también, ¿por qué no?, de la gran proyección que tiene este mercado dentro del área de la salud, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Entonces se han ampliado muchos los proveedores, se han ampliado muchos las áreas de médicos que quieren implementar este servicio. Entonces, pues la intención de esta charla es que estén claros en qué temas de regulación deben de cumplir y cuál sería el modelo de negocio más adecuado, ¿no? Yo me regresé. Pues bueno, ¿cuáles son los aspectos claves para la vacunación privada en México? Principalmente el acceso. Con COVID nos dimos cuenta que de repente nos cerraron el acceso a las instituciones de salud en temas muy específicos porque nos enfocamos a la pandemia, ¿cierto? Entonces, si queríamos acceder no solo a servicios médicos, sino también a otros sistemas de vacunación, fue el sector privado. Y ese acceso quedó ya en el chip del paciente, y ese acceso lo tenemos en la farmacia de la esquina, en el servicio del consultorio, y tenemos mayor acceso al sistema de vacunación. Y obviamente ese acceso también nos da una mayor flexibilidad, es decir, los horarios. Si ustedes han ido a vacunarse al sector salud, obviamente por los temas de red fría, el sector salud tiene un horario, te dicen de tal hora a tal hora vacunamos, y nada más vacunamos ciertas dosis. Esto es porque en el sistema de salud pública las vacunas se reparten en base a la prospección que tienen sistematizada. Entonces, si se va a abrir un vial
de COVID, por ejemplo, que tiene 10 dosis, pues nada más ese vial es lo que tienen, es lo que hay disponible, así como en otras vacunas. Entonces es lo que se le acerca al área de vacunación y son las dosis que tienen disponibles en el día. Sin embargo, en los sistemas privados pues tenemos acceso a este servicio con una mayor flexibilidad en cuanto a horario, en cuanto a tiempo, e incluso, ¿por qué no?, hay quienes ya aplican este servicio en casa, es decir, pues llevamos la vacuna al paciente, a su casa, a la empresa, y tenemos esa flexibilidad que no tiene el sector salud, ¿no? Participación de diversos actores. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes están vacunando en México? Antes decíamos, conocíamos en las campañas, pues sobre todo en las que eran de casa en casa, ¿no?, a la enfermera que llegaba con su hielerita y era quien vacunaba, o te acercabas al centro de vacunación más cercano y estaba la enfermera haciendo el servicio de vacunación. Actualmente, ¿quiénes son quienes están participando en esto? Pues hay empresas, por ejemplo, que se dedican a llevar campañas de vacunación a otras empresas. Hay empresas que están teniendo sus centros de vacunación y que se acerca el particular a vacunarse para cumplimiento no solo de cuidado personal o para mejorar su calidad de vida, sino simplemente porque incluso para viajar, ¿no? Actualmente la globalización nos ha hecho viajar de una manera distinta y hay ciertos requisitos, por ejemplo, para viajar a España, o para viajar a Asia, o para viajar a Sudamérica, en los que tu vacunación debe ser específica, y esos servicios en particular pues la gente los busca porque si no, no lo van a dejar entrar a ese país, ¿no? Entonces hay muchos actores que podrían estar participando en el tema de vacunación, y estos actores tendrán que cumplir regulaciones distintas, requisitos distintos, para poder asegurar lo más importante, que al paciente le llegue una vacuna que está en buen estado y que le va a servir para lo que se lo estamos implementando, ¿no? Y bueno, los costos, obviamente pues también el tema de costos es un factor importante que tendríamos que analizar. Obviamente si el paciente va al sector público, pues lo normal es que el costo sea sin costo, ¿no? Y bueno, en temas privados, pues bueno, sí manejamos costos distintos, y esto tiene no solo porque pues a nosotros sí nos venden la vacuna, sino por todo el impacto que hay atrás, porque yo debo de tener una red fría, yo debo de asegurarme que esa red fría esté validada, debo de asegurarme que al paciente le va a llegar la vacuna en buenas condiciones. Entonces, obviamente esto nos va a impactar en costos. Pues, ¿cuáles son los dos retos principales que se tiene en la vacunación en el sector privado? Primeramente, la profesionalización y cumplimiento. ¿Qué significa esto? Tengo que estar en constante capacitación de mi personal. Tengo que estarme capacitando constantemente. No solo en las vacunas y en la manera de cómo ofertarlas, en la manera de cómo ahora sí que aplicarlas, todos los esquemas, que es obligatorio. Si me voy a dedicar a vacunar, pues debo de conocer los esquemas, a qué edades se le debe de aplicar, cuántas dosis se deben de aplicar, en qué casos no se debe de aplicar, y eso habla de profesionalización. Tengo que capacitar a mi personal, tanto si la voy a aplicar como si la voy a vender, ¿no? Y cumplimiento, ese es el talón de Aquiles de todos. Todos queremos vacunar, todos queremos vender la vacuna, pero cuando se les dice necesitas una licencia sanitaria, necesitas un programa de capacitación, necesitas una red fría validada, todo esto hay que cumplirlo. Tengo que conocer. Ahorita más adelante vamos a ver a detalle cuáles son los puntos de cumplimiento que debe de tener todos estos actores que mencionamos en lo que es la vacunación privada. Y los riesgos. Pues el riesgo principal es operar fuera de la legislación, y esto no solo implica no cumplir los requisitos legales que debe de cumplir mi área o pues el centro de vacunación o la farmacia o esto, sino además el riesgo que existe comprar vacunas fuera del marco regulatorio, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Yo soy responsable sanitario de una empresa que vende vacunas. ¿Qué me pasa a mí cuando yo le digo al médico, oye, necesito esta documentación, y me dice, tu competencia no me la pide?
pues yo les digo, pues el riesgo es que mi competencia no está trabajando como se debe trabajar. No está asegurándote una red fría. No te está asegurando que cumples con la norma. Entonces, comprar con alguien que no me está exigiendo el cumplimiento normativo, a mí me queda la duda, ¿será porque ellos no cumplen? ¿O porque no me lo piden? Y si tú no cumples con los requisitos normativos, ¿qué le estás ofreciendo a tu paciente o a tu cliente? Entonces, el riesgo es operar fuera de la legalidad, y eso implica vacunas apócrifas, vacunas fuera por así que de la cadena de suministro legal, vacunas que se suministran a pacientes fuera de la red fría. ¿Y qué implica esto? Un riesgo. Un riesgo. ¿Qué le estoy ofertando a mi cliente, a mi paciente? Entonces, no solo es que tenga una importancia legal que me puede repercutir a mí, a mis trabajadores y a mi responsable sanitario, sino lo más importante, qué seguridad le estoy dando al paciente, que es el cliente final. Porque él va a vacunarse para recibir un beneficio. Y si no lo recibe, y si yo opero de fuera del marco legal, nadie me está asegurando que esa vacuna que estoy suministrando esté en buenas condiciones. ¿Cuál es la normativa aplicable? Pues la primera, como en todo lo que nos rige en el sector salud, es la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud hay un artículo que dice que quienes pueden vacunar en México son los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, profesionales de la salud. Dice que no se puede vacunar en bancos de sangre, no se puede vacunar en laboratorios clínicos, no se puede vacunar en lugares de rayos X. Quienes van a vacunar son los médicos o las enfermeras capacitadas, o incluso a lo mejor el personal paramédico. Ellos también podrían vacunar. Entonces, eso nos dice la Ley General de Salud, ¿va? Luego existe el Reglamento de Insumos para la Salud. El Reglamento de Insumos para la Salud dice que para poder vender vacunas, los distribuidores, sobre todo los distribuidores, deberían de venderles a personas o a entes o asociaciones o instituciones que cuenten con licencia sanitaria. Eso dice el Reglamento de Insumos para la Salud, que las vacunas deben de distribuirse solo y exclusivamente a personas que cuenten con licencia sanitaria. Si se fijan, son dos puntos paramétricamente distintos. Uno es el que va a aplicarla, quién lo va a aplicar, y otro es quién lo va a vender, ¿no? Entonces, después viene la norma 036, que es la norma específica de vacunación, en donde nos vienen pues todos los requisitos que debe de cumplir el programa de vacunación, que debe de cumplir todo lo que es la campaña, etcétera. Y en esta norma otra vez nos hace énfasis que quienes pueden vacunar son los médicos, las enfermeras, los paramédicos. Y en esa laguna que tenemos de repente, es que de repente los centros de vacunación dicen, bueno, yo soy médico y con mi aviso de funcionamiento podría vacunar porque la Ley General de Salud y la norma 036 me dice que yo estoy capacitado para vacunar. Pues sí, pero ¿y cómo compras las vacunas? Porque un aviso de funcionamiento no es una licencia sanitaria. ¿Ok? Entonces, bueno, bajo esa laguna, ¿los médicos podrían vacunar? Sí. ¿A quién le comprarían las vacunas? A la farmacia. Pero ojo, las farmacias es comercio al por menor. Es decir, yo como farmacia no puedo vender a un subdistribuidor más vacunas que las que pueda aplicar el médico a un solo paciente. Es decir, una vacuna que es unidosis, pues ¿cuántas puedo comprar en una farmacia? Una dosis, ¿no? Entonces, bueno,
ahora en años pasados estuvimos sentados con Copriscal revisando estos puntos y esta laguna que existe en la ley entre el que quién puede vacunar y quién puede comprar vacunas. Y nos decían, bueno, vamos generando una logística en la que tú me aseguras que el médico tiene su lista de personas que va a vacunar y vamos viendo cómo se lo puedes vender a través de la farmacia. Y por eso muchas farmacias tienen su consultorio al lado y ellas fueron los que hicieron agosto con las vacunas, ¿no? Porque pues ellos podían venderle al de al ladito, ¿no? Entonces, bueno, también quiero, otra cuestión que saca COFEPRIS, salió la guía de verificación de consultorios médicos y en esa guía viene una parte de medicina preventiva y ahí nos pide un refrigerador con termómetro calibrado que puede utilizarse para vacunas. Y en la parte para el pediatra también pide una refrigeración, incluso viene la parte que dice sí aplica vacunas. Entonces, si bien según la norma 059, según el reglamento, yo no le podría vender a un médico, pues existe esa parte en lo que el COFEPRIS le dice, pues sí puedes vacunar. Le sigue insistiendo en que él sí puede vacunar. Entonces, esa laguna nos da pues una parte en la que podríamos como sostener que como médico, yo cumpliendo con tener mi refrigerador en buenas condiciones, que sea un refrigerador que se mantenga la red fría, que tenga un termohigrómetro calibrado y no el termohigrómetro calibrado que venden en la farmacia o en Radio Char que trae su certificado ISO, porque ese no me lo van a valer. Tengo que año con año ir a una institución que me calibre el termohigrómetro y asegurarme que mi red fría está controlada. Obviamente, ¿qué más tengo que tener para asegurarme que mi red fría está controlada? Pues debería tener mis gráficas de control de temperatura, mis registros de que realmente estoy observando que la vacuna está en condiciones adecuadas. Y eso es lo que me va a revisar la Secretaría. Si llega a mi consultorio, obviamente tengo que cumplir todo lo que tiene el consultorio, ¿no? El aviso de funcionamiento, su área de valoración, su escritorio, su lavamanos, su mesa de exploración, todo lo que debe tener el consultorio, que creo que todos sabemos perfectamente toda esta norma donde vienen todos los requisitos para cumplir en el consultorio médico. Pero si además voy a vacunar, debo de tener mi refrigerador, mi termohigrómetro calibrado y debo de tener como sugerencia, debo tener una bitácora en donde recibo las vacunas y donde salen las vacunas, porque me lo pueden pedir. O sea, yo tengo que controlar qué recibí, qué salió y la temperatura en la que la estoy guardando. ¿Ok? Y bueno, en parte de la normativa aplicable también viene la norma 059, que ya me fui a los rendimientos de COFEPRIS porque me encantan, pero bueno, la norma 59, que en su nombre dice buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Pero desde 2015 agregaron la parte de distribución. Esto quiere decir que, así como les aplica a las farmacéuticas, nosotros como distribuidores debemos de cumplir con muchos lineamientos del sistema de gestión de calidad. Y en esa parte viene muy específico en el área de vacunación. Debemos de contar con con el área de vacunación, con la venta de medicamentos. Debo de validar a mis clientes y proveedores y los debo de calificar. ¿Qué significa eso? Que yo les debo de pedir su documentación legal. Me debo de asegurar que como clientes cumplan con la norma. Es más, me exige que los debo de auditar. Y al decir que los debo de auditar, quiere decir que es mi obligación asegurarme que a quien yo le vendo el medicamento o las vacunas cumple con la ley y tiene las buenas prácticas de almacenamiento. Que también en esta norma a todos los distribuidores y a toda el área farmacéutica nos pide una serie de capacitaciones que debemos de tener, que sería como farmacovigilancia, como buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución. Nos habla de calificación y validación de red fría,
nos habla de calificación y validación de sistemas. Obviamente no es lo mismo aplicable a una farmacia que a un almacén. Entonces, cuando yo voy a poner un centro de vacunación, yo les digo, lo ideal es que abras tu licencia de farmacia para empezar, porque es más fácil, es más barato y es más rápido. ¿Okay? Una licencia de almacén, yo meto el trámite, tarda un mes en Cofepris decirme te voy a ir a visitar, porque viene Cofepris, no viene Copriscal. Viene al mes, un mes y medio, me verifica, se lleva la auditoría, tarda 3 meses en contestarme. Si hay algo que no le gustó, me lo hace notificar. Tengo un mes para contestarle y tarda 6 meses en volverme a contestar, como bien me fue. Eso es para un almacén. Para el almacén me va a pedir procedimientos, me va a pedir calificación de mi red fría. Habla de calificación de red fría, es si tengo cámara de red fría, va calificada. Si tengo hieleras con las que distribuyo, hay que calificarlas. Si tengo refrigeradores, eso tengo que calificar. Me va a pedir que mis termómetros estén calibrados. Me va a pedir un programa de mantenimiento. O sea, me va a pedir una planta de luz. Me va a pedir que el sistema en el que yo distribuyo, vendo, facturo, llevo el control de almacén, esté validado, que eso no es nada barato, lo acabamos de revisar, y que además tarda un poquito más que la calificación. O sea, me va a pedir una serie de requisitos bastante intensos, y además va a revisar meticulosamente mis procedimientos y mi sistema de gestión de calidad. Se va a ir procedimiento por procedimiento, ¿cómo haces esto? ¿Por qué lo haces así? Enséñame tal bitácora, ¿cumples con esto? No, esto no está en la norma. Te va a revisar todo. La auditoría tarda 3 días como mínimo. Entonces, pues es importante. ¿Por qué les digo? Farmacia es más fácil. Farmacia, si tienes que hacer procedimientos, son como 25 procedimientos los que tenemos que tener en la farmacia. Si tienes que tener tu refrigerador, tus termohigrómetros calibrados, tu bitácora, pero no te pide la calificación como tal. Sí te pide que tengas una planta de luz, pero te dicen, ¿tienes la planta de luz? Sí, sí la tengo. Lo ideal es que la tengan, porque si van a invertir en red fría, pues asegúrense que su red fría va a estar siempre, ¿no? Pero no te dice qué capacidad debe tener esa planta de luz. Nada más es, ¿la tengo o no la tengo? Mi observación es, si ya van a invertir en una planta de luz, pues que la planta de luz funcione. Asegúrense que funcione, ¿no? Te va a pedir un programa de capacitación, si se te lo va a pedir. Y los procedimientos normalmente te revisan los más básicos. No te van a revisar todo el sistema de gestión de calidad como te lo revisaría en una auditoría de farmacia. Tú metes tu trámite, a los 15 días, un mes te están visitando, y a los 2-3 meses te llega tu licencia o tu requisito. Aquí en Copriscal a veces tardan un mes en darte la resolución. Es mucho más rápido. Y el costo, bueno, el pago a derechos de almacén está sobre los 35,000 pesos, más que vengan los verificadores, que son otros 35,000 pesos, más todo los requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? Como la calificación, como la validación del sistema. Entonces sí se va a la cuenta un poquito más larga. En la farmacia son, me parece, ahorita los derechos están sobre 3,500, no pagamos viáticos, es mucho más rápido, más accesible. ¿Okay? Entonces, mi recomendación es, sí háganlo, es un valor agregado. Es un valor agregado. Pero sobre todo, más que si pago, que si no pago, que si lo tengo, es asegúrense que su red fría funcione. Porque eso es lo más importante y eso es lo que está buscando la autoridad. ¿Qué nos va a pedir en cualquiera de los dos casos para ofrecer servicios de vacunación? O que yo le pido a mi cliente, ¿cómo valoro a mi cliente? Pues tiene que tener un aviso de funcionamiento. Cheli, ¿tengo licencia? Sí, de todos modos tienes que tener un aviso de funcionamiento. La licencia es un trámite aparte, tú tienes tu aviso de funcionamiento. En ese, si vas a hacer farmacia o almacén, necesito además tu licencia sanitaria. En esa licencia sanitaria debe de venir el giro de biológicos, porque si no, no te voy a poder vender.
¿no? Si dices, sí tengo licencia de controlados grupo 1, qué bien, vendes grupo 1, excelente, pero no te puedo vender vacunas, ¿no? Entonces tenemos que revisar esa parte. Debemos de tener la alta del responsable sanitario, es un aviso aparte. Si es un aviso de funcionamiento de consultorio médico, es el mismo aviso, pero si es farmacia o almacén, son dos documentos distintos. Y bueno, obviamente debes de tener tus manuales y procedimientos por escrito, firmados y ahora sí que con los tiempos y validaciones adecuadas. Que yo normalmente no les pedimos, en la distribuidora no les pedimos sus manuales, lo que les pedimos es el listado de sus manuales y con eso me doy cuenta si los tienen o no los tienen, porque luego hay veces que no tienen ni el listado, entonces pues ya desde ahí nos vamos a dar una idea, ¿no? Entonces, pero sí o sí eso es lo que tenemos que tener. Aparte de eso les va a pedir cualquier distribuidor, pero la autoridad aparte les va a pedir sus calibraciones actualizadas. Y por ejemplo nosotros en cadena fría, cualquier duda que tenemos de alguna vacuna que por algo nos tengan que regresar, yo no acepto una vacuna si no me demuestran su red fría. Porque a lo mejor me la demostraron en algún momento, pero pues el termográmetro se calibra una vez al año. Entonces tenemos que asegurarnos que sigue estando calibrado. En cuanto a infraestructura y equipamiento, áreas físicas separadas y limpias. ¿Qué significa esto? Si tengo un centro de vacunación, tengo mi área de consultorios y mi área de farmacia separados. Oye, Cheli, pero es en la misma clínica. Sí, pero tienen que estar separados. Tengo que tener mi área de consulta y a lo mejor es el consultorio número A y entonces tengo mi área de farmacia, es el interior número B, por ejemplo. Están separados físicamente. Entonces, ese es en el tema de consultorios. Y si es un almacén, oye, pero es que fíjate que tengo el almacén de insumos médicos y además tengo la farmacia y además todos tienen que estar separados físicamente. Hay quien me dice, ¿cuál es el área? ¿Cuánto necesito de espacio? La norma no te dice qué espacio necesitas. Yo les digo, la norma de Secretaría del Trabajo dice, debes de tener 2 metros cuadrados libres por persona que labora en el espacio. Entonces, eso es por la persona que labora. Además, debes de pensar cuánto espacio va a ocupar los insumos. Entonces, el espacio no está restringido, nada más tienes que tomar en cuenta esa parte, que tengas 2 metros cuadrados libres por persona que va a estar ahí laborando. Es decir, fuera del escritorio, fuera del área de recepción, fuera del área donde tengo mis archivos, o de donde voy a poner los dispositivos, o de la cámara fría, porque no puede estar la persona así como... ¿no? Entonces tiene que tener movilidad. Eso es lo que nos dice Secretaría del Trabajo. Refrigeración certificada 2 a 8 grados. Eso es un requisito de infraestructura. Oye, que si el refrigerador chiquito, grande, mediano, ¿cuál es tu capacidad? ¿Cuánto vas a utilizar? En la norma ni en la ley dice, ni siquiera con los lineamientos de COFEPRIS, en el suplemento, en donde, ni siquiera en el manual de vacunación, dice cómo debe de ser mi refrigerador. Pero la tendencia es que ya nos van a empezar a exigir refrigeradores de línea farmacéutica, es decir, que sean con ventana, etc. No está escrito. Actualmente no lo pueden exigir, pero pues probablemente haya cambios y esa es la tendencia. Ya no lo están diciendo las autoridades como, te lo paso, pero vamos a esta línea, ¿no? Entonces, si apenas voy a comprar refrigeradores, yo les diría, cómprense un refrigerador que tenga ventana y que sea grado farmacéutico y que nos dé esa situación, ¿no? Entonces, los refrigeradores de casa, el problema es que es más fácil que pierdan la estabilidad de la red fría, ¿sí? Entonces, es importante. Termómetros digitales. Si eres una farmacia, es más, si incluso lo vas a hacer en tu casa, yo les diría, tengan un logtag. ¿Qué es un logtag? Un data logger. Es un sistema que te lleva la temperatura a las 24 horas y tú bajas tus curvas tus gráficas de control. Yo me voy, regreso y veo mi gráfica cómo estuvo en toda la noche.
y eso me da una mayor seguridad. ¿Okay? Entonces eso nos puede funcionar. Hay unos que ya tienen su ventanita para ver la temperatura actualmente, entonces me permite no tener que descartar la USB en la computadora, sino yo estar viendo cómo se da. Pero sobre todo en las instituciones, en los lugares donde de repente podemos tener bajas de corriente, pues nos asegura que nuestra vacuna se mantuvo en las temperaturas adecuadas. Entonces esa es mi recomendación, pero pueden utilizar un termómetro digital de los que se compran en Radio Shack, no hay ningún problema. Nada más si debo de tener mis curvas para registrar las temperaturas. La farmacopea nos dice que debe de haber un registro por lo menos 3 veces al día, pero la tendencia es que cada vez nos piden más que tengamos un registro o una alarma. En una distribuidora nos van a pedir que tengamos alarmas de temperatura o de pérdida de temperatura. Los termohigrómetros de Radio Shack tienen alarmas, te cuestan 300 pesos y te ponen la alarma y tú llegas y puedes revisar si tuvo una alarma o no tuvo una alarma. ¿Okay? Y si voy a tener un centro de vacunación, algo que también debo de tener, o sea, si voy a aplicar la vacuna, es un botiquín y material de curación para cualquier emergencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que aunque es muy bajita la incidencia de situaciones o de reacciones adversas que nos van a llevar a una alergia, por ejemplo, muy importante, o que nos van a llevar a una cuestión cardíaca, pues es importante estar preparados, ¿no? En mi experiencia, pues creo que no tenemos registro, ¿verdad?, que nos haya dicho algún médico, Rocío, de alguna alergia o algo, y tenemos años trabajando con esto, pero más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Bueno, hablando ya de la red fría y de la trazabilidad, ¿qué nos van a pedir? Yo tengo que registrar a qué temperatura recibí el producto. Lo ideal es que quien me lleve el producto o quien me entregue el producto, me entregue en una hielera que tenga su termohigrómetro por la parte de afuera y su sonda en la parte de adentro donde está la vacuna. Porque si yo abro la hielera, en el momento en que yo la abro, si por ejemplo estamos en Monterrey a 38 grados centígrados o 40 o no sé qué temperaturas llegamos, en cuanto yo abro la hielera se pierde la red fría. Y luego me dicen, es que la recibí a 15 grados, hasta me mandan un video donde sacaron todo. No la recibiste en 15 grados, tú la sacaste de donde estaba y me estás reportando que llegó a 15 grados. Entonces yo tengo que revisar a qué temperatura me llega. Nosotros incluso tenemos un videíto de cómo hacerlo porque nos ha costado mucho que la gente entienda cómo se rompe la red fría en cuestión de segundos. Entonces lo ideal es que tú recibas la hielera, la abras, metas la sonda si es un termohigrómetro de sonda, no menos que puedas abrir la hielera, levantas los hielos, que no los toque tu sonda y pones la sonda en donde no va a tocar un hielo, donde está el producto. Cierres tu hielera, esperes de 5 a 10 minutos para que se recupere la hielera y entonces sí me digas a qué temperatura la recibiste, porque si tú abres la hielera, pues ahora sí que es ósmosis, lo que estaba afuera más lo que está adentro, pues me da una media. Entonces pues adivinamos a qué temperatura llego, ¿no? Entonces cuando yo recibo, verifico a qué temperatura me está llegando el producto y yo le puedo decir a quien me lo entregó si realmente estuvo bien tomada, tu producto no llegó en red fría y no te lo puedo recibir. Hay algunas vacunas que nosotros ya contamos con información de los laboratorios en donde me permiten ciertos espacios de fuera del rango y podemos informar y revisar y checar con el laboratorio y todo eso, pero lo ideal es que te llegue a 2 y 8 grados centígrados. Si lo voy a hacer con un termohigrómetro infrarrojo, pues la temática es similar. No me saquen el producto, abro la hielera, muevo los hielecitos, ahí rápidamente tomo la temperatura sin tocar el refrigerante y sin tocar el espacio afuera, ¿no? Pero si tú recibes el producto, y miren, de veras, abren las hieleras y me sacan todo y luego ponen el medicamento aquí y me hacen, llegó a 25 grados. No llegó a 25 grados, tú lo sacaste
y le tomaste la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. El transporte debe ser adecuado. Las hieleras, si tú las vas a transportar, deben de estar calificadas y validadas. ¿Qué significa esto? Debemos de hacer el ejercicio de que los hielos que ponemos sean los adecuados. Luego me pasa que me digan, es que le pusiste bien poquitos hielos. El mayor riesgo en una vacuna no siempre es que salga de temperatura arriba de los 8 grados. El mayor riesgo para una vacuna es que se congele. Entonces luego quieren recibir la vacuna con 20 geles y entonces a lo mejor a ellos les llega a 2 grados. Pero ¿en qué temperatura estuvo hace 10 horas? ¿No? Entonces, créanme que por lo menos nosotros hemos mantenido muchos años revisando cuántos son los hielos que debe tener una hielera. Y está totalmente cuantificado cuántas horas dura esa red fría. Entonces es muy importante que estemos seguros cuánto tiempo va a estar fuera de. Si yo soy un centro de vacunación y salgo a vacunar, mi sugerencia es, en sus hieleras, hagan el ejercicio de cuánto tiempo dura su red fría dentro de la hielera y cuánto tiempo tiene quien va a salir a vacunar para que la vacuna esté de 2 a 8 grados realmente. Porque no le podemos echar un montón de hielos porque nos arriesgamos a que la vacuna se congele y eso nos tiene más problemas. ¿Ok? El almacenamiento con monitoreo, pues bueno, creo que ya lo he platicado, ahorita ya lo he mencionado varias veces, pero pues tenemos que asegurarnos que esa red fría esté totalmente controlada. ¿Okay? Nos van a pedir registro de todo esto si llega la autoridad. Y pues obviamente registros y bitácoras. Mi registro es, si yo se lo entregué a un cliente, ¿a qué temperatura lo recibió? Si yo recibí de mi distribuidor, ¿a qué temperatura lo recibí? Si yo voy a vacunar, tengo un centro de vacunación, debo tener mis registros y mis bitácoras de la temperatura, debo de tener mis registros de las vacunas que recibí, a qué temperatura la recibí, qué día la recibí y el día que salgan les debo de dar salida. Entonces todo eso lo tengo que tener registrado y es algo que me puede solicitar la autoridad. Y bueno, ya es el proceso de aplicación segura, pues es la parte de validación de la vacuna que voy a aplicar, la caducidad que tiene la vacuna. Y bueno, ojo, pues en COVID, recordemos que la vacuna de COVID de inicio se mantiene a menos 20 grados centígrados, entonces cuando nos llega a nosotros ya se sacó a temperatura 8 grados centígrados, entonces la caducidad que viene en el vial no necesariamente es la caducidad real que tiene la vacuna, porque ya cuando la pasamos de 2 a 8 grados tiene un tiempo más corto de caducidad. Entonces todo eso lo tengo que estar muy claro y cuando yo voy a aplicar la vacuna, lo ideal es que incluso se le enseñe al paciente, la vacuna que te voy a aplicar, esta es la caducidad que tiene y eso lo voy a registrar además en la certificado, ¿no? El consentimiento informado, los centros de vacunación deben de contar con su consentimiento informado. Esto que implica que el paciente sabe los riesgos que tiene la vacunación y eso nos da una protección legal que debemos de tener sí o sí con todos nuestros pacientes. O sea, debe de haber un consentimiento informado en donde viene como requisitos legales el nombre del paciente completo. Lo ideal es que incluso le pidiéramos una INE, pero no siempre se las pedimos, pero bueno, por lo menos el nombre del paciente completo. Si es un niño, sí debe de venir el nombre de sus padres y debe estar autorizado. Y ahí sí les pido, mejor pidan la INE por cualquier cuestión, pero debe de venir toda esta parte, debe de venir quién hizo la vacunación y que se le explicó al paciente, ¿no? El registro del expediente, el que sea centro de vacunación no te excluye tener un expediente clínico, lo debemos de tener. A lo mejor la historia clínica es mucho más pequeña, pero sí debemos de tener el expediente. Y obviamente pues la observación post vacunación, es decir, lo ideal es que no dejemos ir a los pacientes así, ya lo vacuné, córralo, y menos en COVID, que ya sabemos que nos piden por lo menos 15 minutos de observación del paciente, pero yo les diría, si tienen tiempo, pues
En lo que siéntese, en lo que le lleno su cartilla, en lo que le doy todos los documentos, y puedo estar al pendiente de cómo se siente el paciente. Esas serían las buenas prácticas de aplicación segura. Y bueno, ¿cuáles son las sanciones que nos puede dar por incumplimiento la autoridad? Pues la más grave es clausura. La autoridad clausura cuando ellos detectan que hay un riesgo sanitario. ¿Y saben cuál es el riesgo más grande para la autoridad que ellos determinan como riesgo sanitario? Que no cuenten con un aviso de funcionamiento. Tú puedes tener todo, pero si no tienes tu aviso de funcionamiento, para la autoridad es: no me avisaste que lo ibas a hacer. ¿Por qué no me avisaste? Que estás haciendo mal las cosas. Entonces te van a cerrar hasta que tengas tu aviso de funcionamiento. Y bueno, pues si encuentran en varias ocasiones cosas, por ejemplo, medicamento o vacunas ilegales, que no tienes la documentación necesaria, o que la red fría de veras no funciona, entonces también te pueden clausurar. Pero normalmente la mayor incidencia es que no tengas tu aviso de funcionamiento. Multas. Las multas también normalmente son cuando ya reincidiste en alguna situación, y varía mucho los montos, pero no son pequeñas, entonces pues más vale trabajar de manera correcta. El aseguramiento del biológico, en el menor de los casos te pueden decir: bueno, este biológico no cumple con la normatividad, o tienes tu red fría que no funciona, te lo voy a clausurar, y hasta que tengas todo lo que tienes que tener, pues volvemos a venirte a quitarle el aseguramiento. Y la responsabilidad sanitaria. Bueno, si ustedes son médicos, pues la responsabilidad sanitaria es de ustedes. Ustedes son los responsables sanitarios en la mayoría de los casos. Si es una farmacia, para la licencia sí te van a pedir un médico o un químico que se haga responsable. Entonces yo a veces les digo a los responsables sanitarios: cobren bien, porque tienen la misma responsabilidad que el dueño. Y el dueño cierra y abre otro negocio, y a ti te quitan tu cédula profesional. Entonces, no les medio paguen para que medio hagan las cosas. Páguenles bien para que les puedan exigir que hagan bien las cosas, que tengan sus procedimientos, que tengan todo el cumplimiento, y que además cuando venga la autoridad, pues tenga con qué contestar, ¿no? Entonces esas serían las sanciones. Al responsable sanitario, la mayor sanción que existe es si tú no dejas entrar al verificador. Si tú le niegas la entrada al establecimiento al verificador, te pueden llegar la patrulla y subirte a la patrulla, porque por algo no le estás dejando entrar. Esa es la mayor sanción. Y bueno, mejores prácticas, capacitación continua, que fue una de las cosas que desde un principio les dije. Hay que estarnos continuamente capacitando, no solo en los esquemas de vacunación, sino tanto la farmacopea como la norma exige ciertas capacitaciones que deben de ser por lo menos una vez al año, así como las de Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿qué capacitaciones son obligatorias una vez al año? Farmacovigilancia, tecnovigilancia, pues a lo mejor también los temas de legislación sanitaria, actividades indebidas. Son capacitaciones que nos van a pedir año con año, que las tenemos que tener documentadas. Ah, sí les hago bien al responsable. Ah, ok, ¿y cómo tienes el documento para que me garantices que las haces? Debes de tener un programa de capacitación, y debe de haber reportes de capacitación o de S3 o algo que me vaya a asegurar que se están dando las capacitaciones. Yo les diría: hagan un programa completo donde vengan los esquemas de vacunación, donde vengan pues cuáles son las reacciones adversas, qué situaciones nos podemos encontrar para que mi personal realmente se sienta seguro cuando va a estar trabajando en estos esquemas, ¿no? Cómo reportar al laboratorio, a la autoridad cuando hay una situación adversa, que no nos dé miedo, porque estos reportes son los que van a hacer la diferencia entre la mejora de las vacunas. Auditorías internas, pues si ya trabajé en hacer procedimientos, si ya tengo registros, si además tengo un responsable, pues que vengan y nos auditen una vez al año y revisemos que estemos cumpliendo, ¿no? A veces las auditorías internas son tenemos más auditorías externas que internas, ¿no? Porque el proveedor viene y nos revisa, porque el laboratorio viene y hace una auditoría. Pues aprendamos a revisarnos y a cuidarnos nosotros de manera interna. Y pues sobre todo implementar una cultura de calidad, es decir, que sea realmente un sistema implementado en donde yo esté constantemente revisando que si estoy cumpliendo
¿Y qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar en red fría? ¿Qué puedo mejorar en mis procedimientos? ¿Qué puedo mejorar incluso en mi comunicación con el paciente o con el cliente, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Y bueno, pues mis conclusiones: vacunar con responsabilidad es vacunar con legalidad. No se vale decir que haces muy bien las cosas si no lo estás haciendo dentro del parámetro legal, porque entonces no estás haciendo bien las cosas. ¿Sí? Hay que cumplir, y eso es seguridad para el paciente, ¿no? Pues el cumplimiento protege al paciente y al profesional de la salud. Si alguien a mí me dice, el vecino me da más barato y además no me pide lo que tú me pides, eso significa que el vecino no está haciendo bien las cosas. Y el que paga el pato es el paciente, porque no está teniendo la seguridad de que se está manejando la red fría como debe de ser. Y pues la regulación es una herramienta, pero lo que tú más le puedas sumar es importante. Existe mucha documentación de cómo manejar bien las vacunas. Hay un manual de vacunación que se actualizó en México en 2021, ¿no? Después de pandemia se actualizaron muchas cosas. Ahí viene muchísima información de red fría, donde nos dan pues ahora sí que los lineamientos que maneja el Sistema Nacional de Salud, pero pues es información muy valiosa de cómo llevar la red fría, cómo hacer las calificaciones, qué requisitos debemos de cumplir. También hay parámetros internacionales en temas de regulación en cuanto a vacunas que podemos revisar. Creo que cumplir la norma o cumplir los requisitos que actualmente nos pide COFEPRIS es el primer paso, pero hay muchas cosas para mejorar. Pues bueno, ahí quedan mis datos de contacto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, comentario. Bien chiquitos, pero ahí está empezando con el correo, te mando las guías de verificación y cualquier cosa estamos a tus órdenes, ¿va? Yo, bueno, Visan es mi consultoría, pero además soy responsable sanitario Gold Salubox, que son el distribuidor más importante de vacunas a nivel nacional. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en colaboración. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Y de parte del Comité de Medical Expo le entregamos su reconocimiento. La despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Tomaremos un receso y continuaremos a las 3 de la tarde con la ponencia Crisis hipertensas, ¿dónde y cuándo tratarlas?, a cargo de Médicos de Corazón y el